Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Continuando con el desarrollo del programa de la asignatura de Administración en Servicios de Salud para la carrera de Enfermería, este día vamos a tratar el tema de la gestión de recursos humanos. Les habla la Máster Legi Xiomara López, profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas y docente a cargo de la asignatura de Administración en Servicios de Salud. Bueno, la gestión del recurso humano, pues es más que la capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz a partir del uso adecuado del recurso humano. Los objetivos de la gestión del recurso humano son las personas y sus relaciones en la organización, así como crear y mantener un clima favorable de trabajo, desarrollar las habilidades y capacidad de los trabajadores que permitan el desarrollo personal y organizacional sostenido. Podemos decir también que el recurso humano, ¿verdad? Para la administración, el recurso humano refleja los propósitos de la institución, del área administrativa, del departamento de personal y las personas que participan en el proceso, por lo que se podrían clasificar de acuerdo a cada uno de estos aspectos, enfocándose en 4 objetivos. Miramos las áreas fundamentales. Tenemos las corporativas. Acá los objetivos corporativos pues es de contribuir al éxito de la institución siendo responsable del desempeño de los integrantes del equipo de trabajo. Desde las áreas funcionales, el objetivo es mantener un nivel apropiado del Departamento de Recursos Humanos a las necesidades de la organización. Y desde lo social, el objetivo es responder con ética y socialmente a los problemas que enfrenta la institución. Desde las áreas personales, cada integrante de la institución tiene objetivos y metas individuales. Al ser satisfechas sus necesidades o deseos, pues se espera que la calidad de trabajo sea mejor. El objetivo del cálculo de recurso humano, ¿verdad? Sistematizar el número y tipo de empleados requeridos, tomando en cuenta el tipo de unidad de salud a fin de predecir las necesidades de personal para poder brindar atención de calidad y calidez en el área hospitalaria o comunitaria. Eso lo tiene que tener claro el que está como gerente en una unidad de salud a cargo de hacer el cálculo del recurso humano necesario para poder lograr los objetivos y metas planteados por la institución. La función de la administración de personal. Decimos que el propósito general del Departamento de Servicio de Enfermería de cualquier hospital es atender las necesidades de atención de enfermería de la población, paciente, cliente. De acuerdo con este fin, una de las responsabilidades principales de la administradora de enfermería de alto nivel consiste en reunir la cantidad de categorías de personal de enfermería apropiados para satisfacer las necesidades en materia de atención de los pacientes, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 52 semanas del año. Para ello, la enfermera jefe tiene que tener conocimiento de cuáles son esos servicios que se brindan en esa institución, de cuáles son esos perfiles funcionales de puesto que se tienen dentro de esa institución para así poder hacer esta selección, este cálculo a ese personal con esas competencias ya necesarias para la institución. Aspectos que tiene que tener en cuenta para poder hacer este cálculo del recurso humano.
acá tenemos los primeros tres, y es que estamos hablando de que tiene que tener en cuenta los horarios, número de turnos establecidos por la jornada de trabajo. Para ello tiene que tener conocimiento de cuánto es lo permitido, ¿verdad? Cuántos turnos pueden hacer, cuál es el horario de trabajo. Esa es una información base que tiene que tener la enfermera jefe para poder hacer este cálculo. Las normas y procedimientos de atención a cumplir, ¿verdad? Por procedimiento dentro de la institución. ¿Qué es lo que se hace? ¿A qué se va a esa institución? La organización, el funcionamiento y programas de trabajo de la institución. Esto basado en la distribución de las jornadas de trabajo. O sea que tiene que conocer cuál es la cartera de servicio que tiene esa institución, cómo se desarrolla, cómo se brinda, cómo funciona la institución. Otro de los aspectos que también se tiene que tener en cuenta es la población de responsabilidad programática a cubrir por el hospital. O sea, cuánto es la población que atiende, ya sea la institución o la comunidad, ¿verdad? Si es que vamos a estar en un área comunitaria y necesitamos hacer un cálculo de personal para una institución de este nivel. Tenemos que tener en cuenta también cuáles son los días laborables del año, cuántos, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta el presupuesto asignado a los recursos del personal de enfermería. No va a poder usted venir y querer contratar más de lo que la institución puede pagar. El número de ausencias del personal por vacaciones, por permisos, derechos de maternidad. Todos estos son aspectos que tiene que tener una enfermera jefe en cuenta para poder hacer el cálculo de recurso humano. El sistema de clasificación de pacientes, ¿verdad? Proporciona a la enfermera jefe un medio objetivo y científico de identificar las necesidades de enfermería de los pacientes, que se traducen en categorías de atención y en las necesidades de dotación de personal. Se determina mediante el uso de un instrumento de clasificación de pacientes que puede ser de tipo descriptivo o por lista de control. Estos sistemas de clasificación de pacientes son trabajados, ya existen manuales para poder hacer todo este procedimiento. Acá tenemos un instrumento que es un estilo de lista de control para poder clasificar los pacientes. Acá se puede visualizar, bueno, con un poquito más de esfuerzo, que acá estamos tipificando valores que nos van a dar. Por ejemplo, si un paciente está en una categoría 1, debe de tener un puntaje de 0 a 11. Tenemos acá que de 12, si tiene un puntaje de 12 a 21 puntos, estaría en una categoría 2, de 22 a 30 estaría en una categoría 3 y de 30 y más estaría en una categoría 4. ¿De qué estamos hablando acá? Cuando un paciente entra en esta categorización, cuando comenzamos a valorar, por ejemplo, en relación a las comidas, si esta persona es dependiente o es independiente, se le va a ir dando esta valoración, que aquí está la valoración entre 1 y 4, que es el mayor puntaje. Entonces, luego de estar calificando a esta persona con todo esto, la suma de todos estos puntajes es lo que nos va a permitir ver si está dentro de estos puntajes para poder identificar en qué categoría. Entonces, valoramos lo que es las comidas, lo que es el arreglo, o sea, si él mismo se puede hacer sus cuidados higiénicos, su baño o necesita que lo bañen. Acá en relación a las actividades, al comportamiento, si él está lúcido, si está consciente,
las partes educativas también, la parte del tratamiento, si él está con medicamentos intravenosos o qué tipo de medicamentos, si tiene aminas, si hay medicamentos complejos. Tenemos todas estas categorías que valorar y a eso se le va dando estos puntajes. Luego, por ejemplo, esta categoría, si tiene 4, 3, solo va a poner un número acá. Y lo mismo en esto. Al final se suman todos los números que usted colocó según lo que valoró en el paciente. Acá tenemos pues que el puntaje por categoría es el valor en puntos. Este se determina según la lista de chequeo que acabamos de ver, donde se valora la categoría de acuerdo al nivel de gravedad o de dependencia que tiene el paciente. Y acá miramos un poquito mejor, ¿verdad? El total de los puntajes y a la categoría que corresponde. Tenemos la clasificación del estilo descriptivo. En esta categoría tenemos acá que la categoría 1 es la atención de enfermería mínima proporcionada principalmente por los miembros de la familia y por los asistentes de enfermería bajo la supervisión de una enfermera graduada. Cuando hablamos aquí de asistentes, en nuestro país se les llama como las auxiliares de enfermería. De eso, entonces acá un paciente está en esta categoría 1 cuando no requiere de una atención directa de una enfermera graduada, sino que es suficiente con estar supervisando el cuidado que está dando la auxiliar de enfermería o la asistente de enfermería. La categoría 1, ¿cuál es la característica de estos pacientes que se clasifican o que se colocan en esta categoría 1? Un paciente que pertenece a la categoría 1 es aquel que deambula libremente, que se alimenta solo, que se puede bañar solo, que tiene tratamientos mínimos, de repente tratamiento vía oral, medicamentos mínimos también, y que ninguna desviación de los patrones de comportamiento aceptables, o sea, que no tenga alteraciones conductuales, ¿verdad? Entonces, esas son las 6 características de un paciente de que pertenece a la categoría 1. Tenemos la categoría 2. ¿Qué es la categoría 2? Esta es la atención de enfermería moderada. Es proporcionada principalmente por la asistencia de la enfermera graduada bajo su supervisión general, ¿verdad? ¿Cuáles son? Características del paciente que pertenece a la categoría 2. Este camina con ayuda, ya sea sujetado, con bastón, con andador, pero hace una caminata supervisada. Necesita ayuda para comer, necesita ayuda para bañarse, cantidad moderada de tratamiento, terapia, aquí ya tenemos terapia intravenosa de rutina, tenemos atención posoperatoria de rutina, cierta desviación de los patrones de comportamiento aceptables también, ¿verdad? Entonces, estas son las características que hacen que una persona entre a la categoría 2. La clasificación del estilo descriptivo de la categoría 3. Esto trata de que la atención de enfermería aguda es proporcionada por la enfermera graduada y siempre bajo su estrecha supervisión, ¿verdad? Nadie más puede tocar ese paciente. ¿Cuáles son las características de este paciente en la categoría 3? Descanso completo en cama, o sea, el paciente está encamado. Observación constante, requiere de medidas para mantenerlo vivo, tratamientos frecuentes, ¿verdad? Monitoreo de signos vitales, medición de ingestas y excretas, etcétera. Está en un estado de inconsciencia,
totalmente dependiente del personal de enfermería, tiene una desviación considerable de los patrones de comportamiento. Ese paciente depende totalmente del cuidado de enfermería. Ese paciente ha perdido su autocuidado, su voluntad, o sea, él está siendo tratado, manejado por el personal de enfermería. Ese tipo de paciente es un paciente de categoría 3. Depende al 100% de los cuidados de enfermería. La determinación de dentro de todo este proceso de cálculo de recurso humano, tenemos también la necesidad de la determinación de los equivalentes de tiempo completo. Este pues es el modelo maestro de dotación de personal para el Departamento de Servicios de Enfermería. Da el número de cada categoría de personal de enfermería requerido para responder a las necesidades de asistencia a los enfermos de cada unidad. Este número se expresa mejor en función de equivalentes de tiempo completo, que se abrevia el FTE. Ese es el equivalente de tiempo completo, que se pueden determinar por la siguiente fórmula, ¿verdad? El total de horas requeridas por año entre las horas trabajadas por año por empleado. Esta fórmula es la que nos va a dar lo que es el equivalente de tiempo completo. El cálculo siguiente demuestra que el equivalente del tiempo completo necesario para tener un empleado trabajando en una unidad de pacientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ha determinado el total de horas requeridas por año, ¿verdad? Entonces acá nosotros venimos que 7 días por 24 horas que tiene el día nos da igual a 168 horas semanales de trabajo. Estas 168 horas por las 52 semanas que tiene un año nos va a dar 8.736 horas al año. O sea, el año para una persona laboral tiene 8.736 horas al año. Para hacer todo el cálculo de recursos humanos se recuerdan las cosas que dijimos al principio que teníamos que tener en cuenta. Dentro de esos factores, elementos a tener en consideración para hacer el cálculo de recurso humano, es necesario tener claro cuántos son los días libres previstos por año. Esta es una situación que varía de país a país. Este dato que le tengo acá corresponde a Honduras, ¿verdad? Y acá, pues, las horas que deberá trabajar cada empleado por año se determinará restando de 365 días todos los días del año que se espera no trabajen las personas. Acá, por ejemplo, en Honduras hay 2 días libres por 52 semanas. Eso nos da en el año 104 días. Las vacaciones anuales que se tienen que considerar, el total de días equivale a 30 días por vacaciones. Vacaciones profilácticas, que este es otro derecho que tienen acá los empleados o las enfermeras también. Y acá tenemos que para el personal auxiliar de enfermería se toman en consideración 22 días de descanso profiláctico. Acá la corrección es descanso profiláctico. Y tenemos que por enfermedad se toma un estándar, un imprevisto de 12 días al año. Y tenemos 9 días de feriados nacionales, ¿verdad? Decretados por Constitución de la República. Entonces, en Honduras, el total de días que no se trabajan es un total
de 177 días que no trabajamos los empleados de este país. A los 365 días que tiene el año, le restamos estos 177, con ello estaríamos nosotros encontrando que solo 188 días se trabajan en este país. Determinando los equivalentes a tiempo completo, acá tenemos que 8.736 horas requeridas por el año, entre 1.760 horas trabajadas por año por empleado. Esto nos da que el equivalente de tiempo completo de trabajo es de 4.9. Se debe observar que algunos de los equivalentes de tiempo completo tendrían que estar divididos en puestos a tiempo parcial para tener el número correcto de empleados y ceñirse al equivalente de tiempo presupuestado. Tomemos en cuenta que aquí lo que queremos decir es que debemos de tener personal para esa atención parcial y para la atención directa. La atención parcial estamos pensando y que se llama a lo que es todo ese trabajo administrativo, secretarial, que se realiza dentro de las unidades, ¿verdad? Y que se requiere personal para que se pueda realizar. El número de días libres previstos por año se debe determinar conforme al tiempo libre dado en cada país. Lo que les explicaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que esos tiempos no trabajados pueden variar de un país a otro. La cuantificación de la asistencia al enfermo. Es esencial conocer la cantidad de tiempo necesario para cuidar a los pacientes de cada categoría, si se quiere que el sistema de clasificación sirva de instrumento útil para predecir las necesidades en materia de dotación de personal. Acá tenemos que les describiré la cuantificación de tipo descriptivo. En cuanto al sistema del tipo descriptivo, es necesario determinar el tiempo medio requerido para cuidar al paciente en cada categoría. Como se indicó previamente, las enfermeras experimentadas pueden hacer esta apreciación. De ser posible, sin embargo, el tiempo se debe determinar observando a las enfermeras y tomándoles el tiempo que dedican a atender a un número representativo de pacientes característicos de cada categoría. Ese es el procedimiento que se tiene que hacer para poder encontrar ese tiempo. Esta cifra, junto con una estimación del tiempo promedio total de atención indirecta, tiempo de atención de enfermería invertido por el personal de enfermería que no está en contacto con el paciente por tiempo, juntando suministro, llevando la hoja clínica de pacientes, tiempo de personal, etc. A eso le estamos llamando atención indirecta, lo que hablábamos anteriormente, llevando, da el tiempo total medio de atención de enfermería requerido para un grupo específico de pacientes. Podríamos considerar como ejemplo el tiempo requerido para cuidar a los pacientes en la categoría 2. El tiempo medio de atención directa posiblemente podría ser de 1.6 horas por día y el tiempo medio de atención indirecta podría ser de 0.6 horas por día. En este caso, el número estándar de horas por paciente por día sería de 2.2 horas para los pacientes de la categoría 2. Este número estándar de horas
debe de multiplicarse por el número total de pacientes de la categoría 2 en cualquier día dado para obtener el número total de horas de atención requeridas, ¿verdad? Esto lo van a poder comprender un poquito mejor cuando comiencen a hacer los ejercicios prácticos. La cuantificación de tipo lista de control. Esta es la otra cuantificación. Es preciso determinar la cantidad de tiempo necesario para llevar a cabo las actividades de enfermería relacionadas con cada campo de atención en el tipo de clasificación de pacientes por lista de control. Esto se puede hacer tomándole el tiempo a las enfermeras o a los asistentes de enfermería, ¿verdad? O auxiliares, según el caso, en el desempeño de sus actividades y luego calculando un tiempo estándar para cada actividad. El tiempo total de atención directa se determina multiplicando el número de veces que ocurre cada actividad por el tiempo estándar apropiado. El tiempo total de atención luego se determina sumando el tiempo medio de atención directa, igual que en el tipo descriptivo de clasificación de pacientes. Seguimos hablando del tipo de clasificación de lista de control y decimos que en el sistema del tipo descriptivo o en el de lista de control, el tiempo de atención directa se debe determinar observando al personal con el nivel mínimo de habilidad requerida para llevar a cabo la actividad. Si solo enfermeras graduadas, por ejemplo, pueden realizar la cateterización de la vejiga, entonces se le debe tomar el tiempo a estas cuando llevan a cabo este procedimiento. Lo mismo se aplica en aquellas actividades que solo requieren la habilidad de un asistente de enfermería. De esta manera, la información referente al número de pacientes en cada categoría con sus necesidades en cuanto al tiempo de atención de enfermería ayudará en la determinación de las necesidades de dotación de personal, tanto en función del número como de los niveles de habilidad. El empleo de un sistema de clasificación de pacientes. Acá decimos que la enfermera jefe clasifica los pacientes una vez al día y calcula las necesidades de personal para el siguiente periodo de 24 horas. La evaluación de las necesidades de atención de enfermería de los pacientes preferiblemente se hace después de que los médicos han hecho sus visitas, de modo que la evaluación refleje las indicaciones más recientes de los médicos, así como la información sobre ingresos y altas, por ejemplo. Al hacer el cálculo, la enfermera jefe emplea la siguiente información como apropiada para el caso en consideración: el número de pacientes en cada categoría, el tiempo de atención estándar, recuerdan, el directo e indirecto, por categoría, el número de horas trabajadas diariamente por cada empleado y el porcentaje de horas que trabajará el personal profesional y el no profesional. A continuación aparece un ejemplo del cálculo diario para una unidad médica que tiene 30 pacientes y un personal compuesto en un 45% de profesionales y un 55% de no profesionales. Cada uno trabajando 8 horas por día. Acá ya nos hacen esta propuesta de esta tabla en donde tenemos establecidas las categorías que hemos visto, ¿verdad? De 1, 2, 3 y 4 categorías, en donde estamos viendo que el número de pacientes que se mantienen
es de 8 para la primera categoría. Eso se multiplica por el estándar de las horas por día, que es 1,8. Nos da ese resultado de las horas de atención, de 8 requeridas, o sea, el equivalente de tiempo, y del personal necesario que estaríamos requiriendo para este ejemplo de 1,8 personal de enfermería para la primera categoría. En la segunda está el mismo procedimiento y tendríamos un total de la necesidad de personal para atender esta sala de 11,1. El personal requerido de 11, que encontramos que es el total del personal necesario, de esas 11 se colocan 5 profesionales y 6 no profesionales. Podría ser asignado durante los 3 turnos subsiguientes, o sea, acá con esos 11 profesionales que tenemos para poder distribuirlos en los 3 turnos en todo el día, estamos hablando que va a colocar en el turno B de 3 a 11 de la noche, va a colocar a 2 enfermeras graduadas de las 5, ¿verdad? Que le tocan de las 11 que nos dio en general. Para la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, quedaría una enfermera graduada. Y el día siguiente, que sería de 7 a 3 de la tarde, quedarían 2 enfermeras graduadas. Y acá las asistentes o auxiliares de enfermería estaría colocando 2 en cada turno. Tenemos que la aplicación del indicador en cálculo de recurso humano. El indicador señala el cálculo de tiempo que se emplea en el servicio de enfermería para la atención de un paciente en 24 horas. No representa la constante en el cálculo matemático de acuerdo a la unidad de servicio a valorar, ¿verdad? Esto es sumamente importante, que tenemos que tener en cuenta el tipo de servicio que vamos a valorar. Por ejemplo, no le vamos a dar el mismo puntaje o la misma categoría a la unidad de cuidados intensivos con una unidad de medicina interna. O no le vamos a dar el mismo puntaje a una unidad de emergencias o de observación de pediatría con una consulta externa, ¿verdad? Entonces, a eso nos estamos refiriendo en este apartado. Acá vemos los indicadores por hora de enfermería, lo que hemos venido viendo desde atrás y que de repente quizá nos preguntamos de dónde se sacan esas horas, pues ya supimos cuáles son las horas de enfermería que trabaja en los servicios. Acá tenemos un servicio de medicina interna. El indicador, esto siempre tienen que tenerlo en cuenta al momento de hacer el cálculo de personal. El indicador por hora enfermera por servicio, acá para una medicina interna, se está tomando en cuenta que equivale a 2,5 horas atención de enfermería. Es importante acá tener en cuenta que el indicador señala el cálculo de tiempo que se emplea en los servicios de enfermería para la atención de un paciente en las 24 horas. No olvidar esto, ¿verdad? La cirugía general se le da un total de 3 horas de atención de enfermería. En traumatología y ortopedia, el indicador por hora enfermera es de 3 horas de atención. En cirugía especializada, equivale a 3,5 horas de atención de enfermería. Hablamos de una cirugía cardíaca, hablamos de una cirugía renal, a eso nos referimos a cirugías especializadas. Una cirugía reconstructiva. En la
Ginecología, el indicador es de 2.5 horas de atención de enfermería. En puerperio normal es de 2 horas. En neonatología es de 3.5, es equivalente a una cirugía especializada. En una pediatría también está a 3.5 horas la atención de enfermería. Un cálculo anual. Lo que acabamos de ver es un cálculo diario. Pero para hacer un cálculo anual, los datos del censo del paciente de los años anteriores también se emplea para predecir las necesidades de personal para una unidad de pacientes sobre una base anual. Se puede usar la fórmula siguiente para calcular el número de horas de atención de enfermería necesaria por año. Es importante el número promedio diario de horas de atención de enfermería necesarios por paciente por día. Esto lo multiplicamos por el promedio diario del censo de pacientes, o sea, por el total de pacientes de una unidad. Esto lo vamos a multiplicar por los días del año y lo que vamos a obtener son las horas de atención de enfermería. Con un promedio diario de 3,2 horas de atención de enfermería necesarias por paciente por día, un censo de 28, o sea, tenemos un total de 28 camas. Las horas de atención necesaria por año serán de 32.704. O sea, tenemos aquí el 3.2, lo vamos a multiplicar por 28, que iría aquí, y esto lo multiplicamos por 365 días que tiene el año, y eso nos va a dar el total de horas de atención de enfermería, que equivale a 32.704. Las horas que deberá trabajar cada empleado por año se determinarán restando de los 365 días todos los días libres previstos por año, por ejemplo, lo que vimos anteriormente. Acá tenemos un ejemplo. Procedimiento para calcular el recurso humano. Personal de enfermería por servicio de hospitalización. Se usa la siguiente fórmula. Tenemos acá las horas de enfermería de paciente por servicio. Esto lo vamos a multiplicar por el número de camas por paciente y esto se multiplica por los 365 días del año. Esto se divide entre los días laborados por año. Estos días se multiplican por las 8 horas que tiene el día y vamos a obtener la atención proporcionada por el empleado por año. Ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del personal necesario para una sala de neumología. Es el equivalente a una sala de medicina. Allá ya decíamos cuál era el indicador de las horas para la atención de medicina y dijimos que era 2.5 horas de la atención. Esto lo vamos a multiplicar por 30 camas que tiene la sala de neumología, lo multiplicamos por los 365 días del año. Esto lo vamos a dividir pero primero hacemos esta operación de las 8 horas diarias de trabajo por el total de días que se trabajan al año, 188 días laborables. Y esto nos da 1.504 horas laborables en el año. Entonces acá nos va a dar esta operación matemática, digamos, esto por esto entre 1.504 nos da 18 enfermeras. Aquí no sabemos nosotros cuántas son profesionales y cuántas son auxiliares. Hasta aquí solo estamos
sabiendo que lo que necesitamos son 18 personas del área de la enfermería para poder trabajar en una sala de medicina con una capacidad instalada de 30 camas. Entonces venimos 2.5 por 30 por 365 días, nos da 27.375. Las 8 horas diarias por los 188 días, que es lo únicos días que se trabajan al año, nos va a dar 1.504. Este dato entre 1.504 nos va a dar a 17.5. Esto lo redondeamos a 18, que es lo que les explicaba, esto de aquí. 18 enfermeras. Ahora, para poder saber cuántas enfermeras profesionales necesitamos, venimos y hacemos esta operación matemática. Ya les decía que en este país el porcentaje de atención en los hospitales para las enfermeras profesionales es el 20%. Entonces, este 18 lo multiplicamos por 20 y lo dividimos entre 100. Esto nos da a 3.6, que lo redondeamos y nos queda 4. Estas 18 enfermeras lo multiplicamos por el 80%, que es para poder encontrar a cuántas auxiliares de enfermería nos tocan, y lo dividimos entre 100 y nos sale aquí a 14.4. Si nosotros sumamos 14.4 más 3.6, nos da los 18 recursos que acá necesitamos. Otro ejemplo es, por ejemplo, acá tenemos que una enfermera para una observación pediátrica se necesita una enfermera por 10 camas por turno y un auxiliar por 1.5 camas por turno en la observación pediátrica. Acá vamos a tener una capacidad instalada de 15 camas de observación pediátrica. Entonces venimos y multiplicamos las 15 camas, las 15 camas entre 10 por los 3 turnos, esto nos da a 4.5 y lo redondeamos y estamos necesitando 5 licenciadas en enfermería. Otra manera de hacer el cálculo. 15 camas por, entre 1.5 por 3 turnos. Esto nos da a 30 auxiliares de enfermería para que trabajen en la observación pediátrica. En una observación de adultos necesitamos una enfermera por 12 camas por turno y un auxiliar por 2 camas. Acá seguimos teniendo una capacidad instalada de 15 camas y acá está nuevamente la operación matemática en donde 15 entre 12 por 3 turnos nos da a 3.8 licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería nos da a 23 porque lo redondeamos, es el 22.5. Si estuviese en un área comunitaria, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo de consulta externa, acá una licenciada de enfermería para el manejo del crecimiento y desarrollo del manejo prenatal, o sea, un programa de los que tiene la Secretaría de Salud, un auxiliar de enfermería por cada 2 consultorios, para medicina interna, cirugía u otras consultas también. Sería en la misma distribución. Estos indicadores son solo para el turno A. Cuando esta unidad de salud funciona en turno B, entonces se calcula el número de personal de acuerdo al número de consultorios y tipo de atención médica a proporcionar. Ya el dato varía. Esperamos que esto sea de elementos básicos, sustanciales,
para que puedan desarrollar la guía que a continuación vamos a dejar por acá.